Una mujer dice que se acercó a Jesús, no era israelita, era una gentil y era, dice el texto bíblico, que era cananea. Dice en la Escritura que el Señor halaga a esta mujer en el versículo 28 de Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahí está el texto, ¿verdad?, que les acabo de leer. Entonces respondiendo Jesús dijo otra vez: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero no es el único versículo, ¿verdad? Para que Jesús dijera estas palabras, algo más tuvo que pasar, algo más tuvo que ocurrir. Jesús no nada más dijo eso al ver la mujer. El texto nos dice que sucedieron más cosas para que Jesús pudiera decirle esto a la mujer. Continuamos. Recordando un poco la historia de Israel. Número 1. Recordando la historia de Israel. Número 1. Los cananeos fueron despojados de su territorio a causa de su pecado. Su pecado fue grande en gran manera, pero Dios no lo hizo inmediatamente. En los días de Abraham, Dios le dice a Abraham que le iba a heredar una tierra, la tierra de Canaán, pero que el pecado no había llegado al máximo nivel. Le dice: pero antes de esto, tu descendencia va a ser esclava en una tierra extranjera. O sea, conociendo ya la historia, nosotros sabemos que fue en Egipto. Por 400 años. Luego salen de Egipto, no entran inmediatamente, hubo problemas, se rebelan contra Dios, lo manda 40 años a rodear el desierto, no entran inmediatamente, pues entraron alrededor de los 480 años, después salieron a los 430 y después pasaron otros 40 y por fin entran a la tierra prometida. Pero ya para ese entonces el pecado era muy grande de esas naciones que Dios echa de su tierra para meter allí a Israel. Número 2. Su territorio fue dado a Israel por promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Al primero que Dios le hace la promesa es Abraham. A partir de Génesis capítulo 12, ahí le hace la promesa. Cuando pasa de esta vida a la otra, Dios comienza a tratar con Isaac y le reitera esas promesas a Isaac, que le va a dar una tierra, la tierra de Canaán. Después Dios trata con Jacob y a Jacob le confirma que a él le va a dar la tierra de Canaán, ahí en Génesis 28. Cuando nosotros leemos en Génesis 28, ahí Dios le aparece en sueños. ¿Se acuerdan cómo le apareció Dios en sueños? Por medio de una escalera, que soñó que la escalera pegaba en la tierra y que llegaba hasta el cielo, y que ángeles
descendían y subían por esa escalera y que Dios estaba allá al final de la escalera en el cielo y oye la voz de Dios hablándole y confirmándole que le va a dar la tierra de Canaán, como sucedió. Muy bien. Número 3. Ahora nos pasamos hasta el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús, tal parece que no habían desaparecido los cananeos, porque dice la Escritura, dice el texto, que esta mujer, una mujer cananea, dice aquí la palabra del Señor, Mateo capítulo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces dice aquí que es una mujer cananea. Dice la Escritura. Número 4. Esta mujer sabía que Jesús era llamado hijo de David. ¿Qué tanto ha de haber conocido la Sagrada Escritura? No sabemos. Quizá por tradición, quizá porque en ese tiempo a lo mejor algo estaba sucediendo, como que se presentía que el Mesías estaba por venir o que ya estaba en la tierra el Mesías. Tal vez oyó los rumores que ya el Mesías estaba aquí y que era pues milagroso, hacía maravillas, hacía señales y que cualquier enfermo que acudía a él era sanado. Entonces esta mujer va. No sabemos a fondo si conocía realmente qué significaba estas palabras, hijo de David, pero lo cierto es que ella se dirige de esa manera, de ese modo. Continuamos. Esta mujer nos da una buena lección de cómo orar con una fe práctica. Y esto quedó escrito y todos los que han leído este escrito desde que se escribió el Evangelio de Mateo, ¿se imaginan? Ha sido de inspiración, ha sido de bendición para todo aquel creyente que lee la palabra del Señor. Y hay una enseñanza que aprender y hay cosas que aprender acerca de este relato. Romano 1. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Es un ejemplo. No es la mujer, es una idea nada más, ¿verdad? Un clamor de fe, basado allí en Mateo 15, 21 al 28. Es una idea nada más de cómo sería aquella mujer. Bueno, Romano 1. Vence la barrera del silencio del Salvador. Y para esto vamos a leer el versículo 23, ¿verdad? 22, ya lo leímos. Esta mujer viene, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer apela a la misericordia de Jesús. ¿Qué tanto ella debe haber oído que Jesús era una buena persona? Que Jesús era humanitario, que Jesús era generoso. Entonces ella dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y se usa esta palabra fuerte, gravemente atormentada. Una palabra fuerte, una palabra de urgencia, de emergencia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo reacciona nuestro Señor Jesucristo. Romano 1:1. A ver,
Romanos 1:1. Ok. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cuando oye a esa mujer? No la atiende inmediatamente. Pero Jesús no le respondió palabra. Es decir, que se quedó callado. ¿Oyó a la mujer o no la oyó? Sí la oyó. Pero la pregunta es, ¿por qué se quedó callado y no le respondió? Y se ve que no le dijo una sola vez, sino que le seguía diciendo y le seguía diciendo. Porque dice aquí, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces quiere decir que no le dijo una sola vez. Ahí venía detrás de ellos, el Señor no la regresaba a ver, seguía caminando como si nada. Los discípulos la oyeron y seguían caminando hasta que se llegó el momento cuando los discípulos se enfadaron y le dicen al Señor, dice, despídela, pues da voces tras nosotros, que se vaya. En otras palabras, si no le vas a hacer caso, pues despídela, que se vaya. Dile que se vaya porque nos es molesto, en otras palabras, ¿verdad? Que viene detrás de nosotros. ¿Cuál era lo que decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ahí venía diciendo las mismas palabras, ¿verdad? Hasta que sus discípulos se enfadan y le dicen, dile que se vaya, despídela. Pues da voces tras nosotros, es decir, ya nos cansó. En otras palabras, ya nos enfadó. Tal pareciera que el Señor Jesucristo la estaba, ¿qué? Rechazando. Pareciera que el Señor estaba siendo racista porque era gentil, ¿verdad? Porque era gentil. Bueno, Romanos 2:2. Aquí, al quedarse silencio y no contestarle, tal pareciera que hubiera menosprecio hacia esta mujer. Como si esta mujer no valiera la pena atenderla. Así. Como si la estuviera menospreciando o despreciando. Es decir, como que no le interesaba al Señor el problema que esta mujer tuviera. Como si el Señor con ese silencio dijera, no me importa, padezcas lo que padezcas, sufras lo que sufras, no me interesa. Así parecía. No lo decía con sus palabras, pero se puede interpretar como que así le decía a esa mujer. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor y tal pareciera que el Señor no nos oye? Tal pareciera que el Señor no está interesado en nuestro problema. Tal pareciera que para Dios nosotros no valemos nada. ¿Se imaginan? A veces así llegamos a sentir. Así llegamos a sentir como que Dios está cansado de mí, enfadado de mí, pero eso no es cierto. Romanos 1:3. Ahora dice aquí el texto, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Acordemos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pedía por su misericordia. Esta mujer no pedía porque ella mereciera algo de Dios. Esta mujer reconocía
su indignidad delante de Jesús. Por eso ella claramente dice: Señor, ten misericordia de mí. Nosotros debemos orar también de ese modo. Nosotros debemos pedirle a Dios por su misericordia. No porque nosotros merezcamos algo, no porque nosotros seamos dignos de algo. El Señor nos dará algo. Si lo hace, será por su misericordia, porque Dios es bueno, en gran manera bueno. Y esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta al pedirle algo a Dios, al acercarnos a rogarle por algo a Dios. Él nos dará por su misericordia. Repito, no porque lo merezcamos. Y esto es muy importante. Romanos 1:4. ¿Por qué esta mujer insistía tanto? ¿Por qué no se callaba? Porque su necesidad era urgente. Hoy día, cuando una persona está en crisis, hospitalizada, es urgente que se ore por ella. Pero nada más ahora que está en crisis, nada más ahora que está grave, nosotros como creyentes debemos llevar una relación con Dios, una comunión con Dios, de diario encontrarnos con Dios en oración. Todos los días encontrarnos con Dios en oración. Darle gracias a Dios por un día más. Darle gracias a Dios porque nos deja ver un nuevo día. Darle gracias a Dios por nuestra familia, por cuidarnos, por guardarnos, por librarnos, por protegernos de tantas cosas que nosotros ignoramos. Nosotros diariamente debemos pedirle a Dios, debemos darle gracias a Dios. Adelante, pásele, adelante. Debemos darle gracias a Dios porque Él es bueno, por su misericordia grande y maravillosa, por un día más, por un día hermoso, porque nos da de comer, porque nos da salud, porque nos guarda de todas las cosas que están sucediendo. Nosotros debemos tener una comunión continua con el Señor sin interrupción. Vamos a desayunar, gracias a Dios por este desayuno. Vamos a comer, gracias a Dios por esta comida. Vamos a cenar, gracias a Dios porque vamos a cenar. Tenemos que cenar, tenemos para merendar, qué sé yo, y estar siempre en comunión con el Señor. Pero ¿qué sucede a veces? Hay personas que se olvidan absolutamente de Dios. Alguien dijo por ahí, están más cerca los dientes que los parientes y a entrarle duro. ¿Y qué será? De la mañana se nos olvida de darle gracias, de orar, y todo el día se pasa, y no solamente un día, 2 días, días y días y días, y a veces meses y a veces años. Pero cuando llega una necesidad de emergencia grave, ahora sí Diosito, quieren tenerlo inmediatamente ahí, que les conceda, que les dé todo lo que ellos necesitan, de acuerdo a su necesidad. ¿Se imagina cómo se sentirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor de nosotros si lo hacemos así? Nosotros tenemos que vivir en comunión con el Señor. Bien, parece que hay otro romano. Sí, a ver. Romanos 1:5. Los discípulos, como les decía aquí, se molestan. Y se llega el momento cuando le dicen al Señor, despídela,
pues da voces tras nosotros. Y hay una pregunta aquí, ¿por qué no la despiden ellos? Es interesante, porque ellos no le dicen, oiga señora, ya me cansé, ¿por qué no te vas? Deja en paz al Señor, vete. Porque sabían que tampoco ellos tenían la autoridad, porque esa mujer, aunque le dijeran los discípulos, ella no se iba a ir. Al menos que el Señor Jesucristo la despidiera, entonces sí se iba a ir. Pero ella no le iba a hacer caso a los discípulos porque no se dirigía a ellos. Se dirigía al Señor Jesús. Alguien dijo que la última palabra la tiene Dios, pero yo creo que Dios tiene la primera y la última, no la última. Dios tiene la primera y la última. Dios siempre tiene la palabra. Por eso le dicen al Señor, Señor, despídela, porque sabían que ellos no les iba a hacer caso. Pasamos a la siguiente. Le dicen los discípulos, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Verdad? Ahora, ellos no les debería interesar tanto. Quien debería estar interesado en eso debió ser el Señor Jesús. ¿Verdad? Antes no lo regañó. Les pudo haberle dicho, pues me viene buscando a mí, no a ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero bueno, ellos le dicen, despídela, despídela. Y hay una diapositiva más o menos, ¿verdad? Es una idea de cómo fue en aquel entonces. Esa mujer viene, ¿verdad? Y se postra delante de Jesús. Se humilla delante de Jesús. Lo que nosotros debemos hacer es humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Seguimos. Bueno, es Romano 2, pero se me pasó, faltó poner ahí el 2, es Romano 2. Vence la barrera del orgullo al suplicar. Esta mujer pudo haberle dicho a los discípulos, si yo no les vengo pidiendo a ustedes, yo vengo con él. Pero la mujer no quiso discutir, porque no era para discutir en ese momento. Ella lo que quería lograr era la respuesta del Señor Jesucristo. Romanos 2.1, porque es 2. Romanos 2.1. Esta mujer se pudo haber retirado cuando los discípulos se molestan y le dicen, despide a esta mujer. Ella pudo haber dado media vuelta y me voy, y se va. Sin embargo, ella no se retiró. Leo el versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo aquí? No te voy a sanar, no te voy a hacer caso, ¿verdad? No te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso. Porque yo he sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No para los cananeos. No para los gentiles. En ese preciso momento, la mujer pudo haber dado la media vuelta y vámonos. Pero si lo hace, hubiera demostrado ¿qué? Orgullo. ¿Yo qué estoy haciendo aquí siguiendo a este señor? Pudo haber dicho, ¿qué necesidad yo tengo? ¿Verdad?
de estar aquí pidiéndole a este señor, yo me voy, y pudo haberse retirado. Sin embargo, no fue así. No fue así. Miren, el Señor Jesucristo nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso les enseñó a sus apóstoles, eso les enseñó a sus discípulos. Les enseña de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta mujer no se enfadó, no se cansó. Esta mujer continuó en su ruego, continuó en su súplica. Esta mujer siguió pidiendo, siguió rogando al Señor. Dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, les habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice aquí la palabra del Señor. En Lucas capítulo 11, versículo 4, versículo 5, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ojo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando nosotros oremos debemos persistir y no desmayar. A veces nos ponemos a orar y no tenemos la respuesta requerida que tanto necesitamos, nos enfadamos, nos cansamos y decimos, no tiene caso. Creo que el Señor no me va a dar lo que yo le pido. Pues el Señor dice que debemos insistir, insistir, insistir. Nosotros debemos insistir como esta mujer insistió. Seguimos. Romanos 2:2. No se ofendió interiormente. Cuando el Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, en lugar de retirarse, dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Si vemos la acción, en lugar de retirarse, ahora que el Señor le responde, dice que vino y se postró ante él, humillada. Señor, socórreme. Nosotros debemos postrarnos humillados delante del Señor si queremos algo. Si queremos que nos perdone nuestros pecados, si no le hemos pedido perdón. Si queremos un milagro, si reconocemos que hemos pecado, postremos delante de Él y digamos, Señor, perdóname. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre, Señor. Cambia mi manera de vivir. No estoy contento, no estoy contenta como estoy viviendo. Señor Jesús, cambia mi vida. Yo quiero sentir tu presencia dentro de mí, en mi corazón, Señor. Yo quiero sentirte. Que está enfermo. Señor, estoy enfermo. Señor, estoy enferma. Padre, ten compasión de mí.
tú eres el único que me puede sanar. Así como dijo esta mujer, socórreme. Así le podemos decir al Señor. Pero el Señor dice más. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué tremendo. Tal pareciera que el Señor se propuso despreciar y ofender a la mujer. Tal pareciera que el Señor no tenía ganas de hacer nada por esa mujer. Esta mujer pudo, aunque estaba postrada, pudo levantarse y retirarse. Pero esta mujer no lo hizo. No lo hizo. Cuando el Señor le dice eso, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pareciera que fuera una terrible ofensa. Ella, humillada, no se ofende. Y le contesta con un argumento. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué tremendo. Romanos 2:3. Hace 8 días hablamos acerca de que hay que orar con sabiduría, el intercesor que Dios acepta. Debemos orar con sabiduría. Esta mujer está pidiendo, humillada, está argumentando, está pidiendo con sabiduría. Y cuidado, esta mujer es una gentil. Esta mujer no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ha venido todavía hasta después que el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Pero esta mujer, como alguien dijera, tenía sentido común. Para orar a Dios debemos también tener algo de sentido común. Supo argumentar al Salvador. Sí, Señor, está bien. Es cierto. No se le puede quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero, Señor, también es cierto que los perrillos comen bajo la mesa de sus amos las migajas. Tremendo argumento. Tremendo argumento. Romanos 2:4. Esta mujer persevera ante la negativa. Ante la negativa. ¿Qué le está diciendo el Señor por medio de esto? No. Como si le dijera, no esperes nada de mí. Pero ella le argumenta y ella le dice esto. Ella le dice esto. El Señor le contesta en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Consiguió lo que ella quería. Hermanos y hermanas, creyentes, pero también incrédulos, ¿verdad? Busquemos a Dios en oración y no dejemos a Dios hasta conseguir una respuesta de Dios. No desmayemos. Busquemos al Señor. En lo personal creo que Dios, que el Señor Jesucristo puso a prueba a esta mujer. A ver hasta dónde era capaz de llegar con tal de conseguir el favor, con tal de conseguir su favor.
Ahora yo me pregunto, ¿acaso el Señor también no ve nuestro corazón y ve nuestra necesidad, la conoce? Pero Él quiere ver hasta dónde somos capaces de buscarlo con ímpetu, con una gran necesidad. Como dijo el salmista, como el siervo brama por el desierto, buscando las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Digámosle al Señor, mi carne te anhela. El Señor Jesús quería ver qué tanto esta mujer anhelaba el favor divino. Yo creo que todavía en este tiempo el Señor está viéndonos y Él quiere ver, a ver qué tanto anhelamos su bendición, su misericordia, su bondad, su compasión. Él está viendo y Él quiere ver de qué somos capaces con tal de estar con Él, con tal de lograr tener su comunión, estar en armonía con Él y recibir bendición de Él. No desmayemos. La Escritura nos dice que vendrían tantas cosas en este mundo para probar la fe de los creyentes. Pero el Señor dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Debemos perseverar hasta el fin. Esta mujer perseveró hasta que consiguió el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y lo logró. Que nosotros logremos agarrarnos del Señor.